Entonces, ¿quién puede tener una lesión cerebral traumática? Cualquier persona a cualquier edad puede tener una lesión cerebral traumática, pero por el resto de este video vamos a hablar sobre la lesión cerebral traumática en los adultos. Personas mayores de 65 años están en más riesgo de tener una lesión cerebral traumática. La causa principal de las lesiones cerebrales traumáticas en los adultos mayores son las caídas. Accidentes automovilísticos son la causa principal para personas de 15 a 34 años y personas mayores de 75 años. Y autolesiones intencionales, usualmente con armas de fuego, son la causa principal en personas entre 45 años y 64 años. Según la CDC, más hombres que mujeres tienen lesiones cerebrales traumáticas. Es bueno reconocer que el CDC reporta mucha información valiosa, pero son subestimaciones. Por ejemplo, los números no incluyen personas que han recibido asistencia en una facilidad federal, como el personal militar. Además, los números no incluyen las lesiones cerebrales traumáticas que no son reportadas, que pueden ocurrir en zonas rurales, en las tierras tribales, en casos de violencia doméstica y para aquellos que no han sido reportados y que no tienen un hogar de donde vivir. Últimamente, mientras el CDC reconoce que las lesiones cerebrales traumáticas en personas que están en la cárcel o en prisión son un problema importante de salud, no sabemos los números exactos. Ahora que conoces las causas, te has dado cuenta que las lesiones cerebrales traumáticas se pueden prevenir. Ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo para que juntos podamos prevenir lesiones cerebrales traumáticas. No se pueden cambiar algunos factores de riesgo. Por ejemplo, siendo hombre es un factor de riesgo. Y estando entre rangos de cierta edad también es un factor de riesgo. Haber tenido una lesión cerebral traumática previo es un factor de riesgo. Es importante estar consciente de estos factores que aumentan el riesgo, aunque no puedas cambiar estos factores. Otros factores de riesgo que son cambiantes incluyen alcohol y el uso y abuso de sustancias, participando en actividades que causan contacto físico o colisión, teniendo un trabajo o estando en un ambiente que envuelve armas o violencia, estando en una relación inestable de violencia doméstica. Otro factor de riesgo es conducir un vehículo de motor de manera inseguramente. Y otros factores que resultan comportamiento arriesgado. Otro factor de riesgo es depresión severa o historial de pensamientos suicidas. Algunos grupos están en más riesgo de ciertas causas de lesiones cerebrales traumáticas. Los indios americanos o los hombres nativos de Alaska tienen tasas de suicidio o intento de suicidio que van incrementando. También tienen mayor riesgo de accidentes automovilísticos.
los hombres negros o afroamericanos tienen más riesgo de morir o tener una lesión por arma de fuego que las demás razas. También debido a que tienen más riesgo de ser encarcelados. Tienen mayor probabilidad de sufrir una lesión cerebral traumática en esos lugares. Estos riesgos para los hombres nativo americanos, los nativos de Alaska, los negros y los afroamericanos son raramente relacionados a una combinación de desigualdad social y económica, disparidades rurales y de cuidado de salud y otros estresores que gente de diversidad étnica y racial enfrentan viviendo en los Estados Unidos. En los últimos años hay más casos de suicidio o intento de suicidio en los hombres blancos. Mientras las caídas oficialmente sean la causa mayor de lesiones cerebrales traumáticas, para las mujeres la violencia doméstica se reconoce como una epidemia silenciosa y la mayoría de víctimas son mujeres. De hecho, las lesiones cerebrales traumáticas en personal militar y en los atletas reciben más atención, aunque la mayoría de víctimas de lesiones cerebrales traumáticas son las mujeres debido a la violencia doméstica. Caídas son las mayores causas de lesiones cerebrales traumáticas en personas de la tercera edad. También el número exacto de lesiones cerebrales traumáticas por abuso físico a personas de la tercera edad no es conocido y es más probable que el abuso ocurra con mujeres. Para reducir el riesgo, hable con su doctor sobre cómo puede administrar sus condiciones médicas si son factores de riesgo. Por ejemplo, si tienes dificultad con su movilidad, equilibrio o visión que pueden incrementar su riesgo de caerse o perjudicar su habilidad para manejar, si está tomando medicamento que le causa mareo o somnolencia, y si tienes un problema o problemas de salud mental, especialmente si estás experimentando depresión significativa o pensamientos de suicidio. Pause aquí si tienes que hablar con alguien ahora o presione pausa para anotar este número de contacto para usarlo en el futuro. Para reducir riesgo, reduzca el uso de alcohol o otras sustancias. Vista con vestidura protectora, pero conozca sus limitaciones y no deje que le dé falso sentido de seguridad o protección. Mientras pueda prevenir fracturas del cráneo, no previenen lesiones cerebrales que ocurren cuando el cerebro rebota dentro del cráneo contra sus paredes. Reduzca su riesgo con prácticas seguras de conducir y reduzca sus comportamientos de riesgo. Tome precauciones para prevenir caídas. Reduzca su exposición a armas y violencia. Aléjese de ambientes y relaciones violentas, aunque sea más fácil decir que hacer. Y haciéndolo tal vez requiera ayuda. Para víctimas de violencia doméstica, pause aquí si tiene que hablar con alguien ahora o
Presione pausa para anotar este número de contacto para usarlo en el futuro. Para víctimas de abuso de la tercera edad, pausa aquí.